La otra realidad, una mezcla de misterio, suspenso, invitados especiales, ovnis, apariciones de la Virgen, temas paranormales del más allá y del más para acá, música, variedades, datos curiosos. La otra realidad, jueves con repetición el lunes, 8 de la noche, hora Florida, en GIF Radio. Vamos contigo. ¿Qué tal amigos de La Otra Realidad? A través de YouTube, en La Otra Realidad Oficial con doble F, en GIF Radio, la radio que va contigo. Recuerden que ustedes los encuentran en iOS o en Android como La Otra Realidad, como GIF Radio. Y nos pueden descargar para que siempre estemos contigo. Un programa muy especial hoy. Lina, bienvenida. Bienvenidos a todos nuestros oyentes y televidentes. Esta noche es supremamente especial porque traigo a la mesa un gran amigo mío de muchísimos años. Bueno, si este amigo tuyo de muchísimos años es del agrado de nuestras personas que están, nuestros usuarios, oyentes, bueno, que sea. Creo que fue... Dele a la campanita, a la notificación y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Está nuevecito, así que pues ahí nos van ayudando a crecer un poquito y por supuesto descarguen la aplicación de GIF Radio para que este programa lo estén escuchando y lo compartan y lo lleven en todo momento en su carro, en su smartphone, en su smart device. Bueno. No, y más con esos temas tan interesantes que les traemos. Usted se acuerda que tuvimos uno de los programas más sensacionales aquí en La Otra Realidad con un libro que se llama Confesiones de una bruja. Sí, y que tuvimos hasta la bruja y todo. Tuvimos la bruja susto. Con el miedo y toda la cosa. Pues le traigo otra vez a Mario Villalobos. Sí. Bienvenido, Marito, buenos días. Buenas noches. Mírenlo ahí está. Chicos, un abrazo, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, nada, Marito, un saludo. Chicos, buenas noches. Rico saludarlos de nuevo, reencontrarnos en este espacio y por supuesto atento a todo lo que la gente quiera compartir hoy y hablando de un evento muy especial que vamos a tener este 30 de octubre, ¿no? Que ya se está calentando mucho el ambiente y estamos listos para reencontrarnos allá y abrazarnos con Lina, que hace varios años que no te veo, Linita, pero tú sabes que el cariño sigue ahí. Sí, así es. Ya entró de una, claro, que viene, sí, tengo evento, vengan y me ven, vaina. Claro que así es. Así es, acá en la ciudad de Miami tenemos una gran noche paranormal donde Mario es uno de nuestros invitados especiales esta noche y nos va a contar cosas maravillosas como un adelantito, Marito. ¿Qué vamos a ver en esas entrevistas y en este foro tan especial? Pues bueno, en la noche paranormal vamos a estar en compañía de los papás, los tres papás de los pollitos que van a ser mis compañeros de aventura esta noche, pero por supuesto vamos a contarle a toda la gente eso que preguntan tanto en redes sociales, chicos, y eso de lo que tanto se habla luego de la publicación de Confesiones de una bruja y de la saga, el segundo libro que se llama El legado de la bruja, que también ya lo pueden conseguir y es básicamente como la magia negra, el poder, la gente famosa, los criminales, han estado juntos desde que el mundo es mundo, pero eso se ha metido siempre debajo del tapete, de eso no se habla de Bruno y creo que esta es la oportunidad para que la gente sepa cómo es de estrecha esa relación, cómo los criminales, los poderosos, la gente de la farándula toma decisiones de vida, incluso de millones de pesos, decisiones económicas, familiares, sentimentales, por miedo, por venganza, y van donde las brujas, no solamente la protagonista del libro, Sofía del Guercio, que es la bruja más poderosa tal vez de América Latina, sino de muchísimas más brujas y de todas las expresiones que hay en torno a este mundo tan fascinante y tan misterioso, ¿no? Bueno, buenísimo, pero hay que decir dónde va a estar Mario, y es en el Tower Twitter, este 30 de noviembre. Ustedes pueden conseguir las boletas en la tiquetera, ¿cómo se llama la tiquetera? Ticket.com, ahí está. Ahí está, consiguen los tickets para que vayan y vean estos 4 monstruos de las cosas raras, paranormales, y Mario, que es el escritor que ha tenido ese contacto con investigado real, imparcial. Sí, no, y este hombre que se mete en unos sitios, Dios mío, o sea, estuvo con la señora, la bruja, ya tiene sus 2 libros, años de investigación, porque han sido casi una vida,
y también está sacando un nuevo libro Sí, pero espera de un una momentico. tragedia brutal en Colombia Sí. hace muchos años. Espera un momentico porque yo no me puedo ir sin preguntarle una cosa a Marito antes de haberse metido con este tema tan paranormal te vas a ir. y que nos va a contar en esta conferencia tan especial. Es Marito, usted que hizo la investigación, se sentó con la bruja, vio todos sus poderes, vio toda la cosa, cómo era, sus ritos. Dime la verdad, ¿funciona o no funciona? ¿Real o no real? Mira, eso es tan real, tan Ay, absolutamente real, que yo que soy el más escéptico de los escépticos, abajo, porque yo soy reportero, esto es una enfermedad terminal, de esto me voy a morir, yo no voy a de ser nunca un reportero de calle, pues yo no creía hasta que conocí a Sofía. Yo siempre decía, eso es cuento, esos son charlatanes, habladores de carreta, como decimos en Colombia, que lo que quieren es robarle la plata a la gente, hasta que yo pude ver de primera mano con digamos, con los cinco sentidos puestos y parte del trabajo de campo de hacer confesiones de una bruja y que lo vamos a contar con toda la ley en la conferencia con mis compañeros, es como yo, para poderme convencer de lo que estaba hablando ella y de lo que ella decía que hacía, pues tuve que verlo. Entonces empecé unas jornadas de ir a terreno. Ella me decía, yo quiero que tú veas lo que yo hago y vi cosas absolutamente espeluznantes desde un chico vomitando sapitos porque una novia le había hecho un hechizo, hasta Raúl Reyes, uno de los jefes guerrilleros más reputados de las FARC en esa época, sentado en la sala de Sofía rogándole protección, que le hiciera un ritual que se llama el cruzamiento para que si lo agarraban a bala, a plomo en la lucha con las fuerzas militares, pues sobreviviera. Todo eso es un universo que la gente cree que no existe y está ahí, se puede palpar y lo vamos a charlar y lo vamos a contar con muchísimo detalle en esa conferencia. Pero por supuesto no fue solamente lo que yo vi, sino lo que yo sentí cuando escribí el libro, porque tengo que contarles a audiencia y lo vamos a contar también, por supuesto, en la conferencia, que era lo que pasaba en el backstage cuando yo estaba sentado en el computador empezando a escribir el libro. Presencias, voces, los pies fríos, el ambiente helado en mi casa, una cantidad de cosas tan terribles que tuve que cambiarme de apartamento de ese tamaño es de lo que estamos uy, hablando. ¿en serio? Dios mío, te sacaron fue corriendo entonces. Sí, Qué un bueno, poco Marito. corriendo, pero yo quería terminar esa historia y la quería terminar desde el lado que me corresponde a mí y era poner el dedo en la llaga de algo que la gente no creía que pasa. Ahora, yo siempre le he dicho a la gente, ahí está el libro, léanlo, no es un libro que haga apología a la brujería, todo lo contrario, yo siempre digo que es una gran crónica de 240 páginas en la que le dice a la gente, no se metan con ese mundo. Como dicen las mamás en Colombia, en Nicaragua, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, lo que está quieto, se deja quieto. Sepan que está ahí, sepan que es fuerte, sepan que es poderoso, pero por favor manténganse al margen. Y en la conferencia les voy a contar por qué, con historias de famosos, de criminales y de por eso muchas de las cuales terminaron mal porque como dicen por ahí, fueron a buscar lo que no se les había perdido, a tratar de solucionar en el más allá lo que no podían arreglar en el más acá. Pues muy complicado que la gente quiera de pronto entrar en ese mundo sin conocer realmente en lo que se está metiendo. Y pues Mario nos está contando exactamente lo que su vivencia da, su trabajo periodístico entrega, y pues que estamos hablando de uno de los periodistas más serios de Colombia, que es Mario, que lo hemos visto en múltiples ocasiones haciendo su trabajo y de verdad impecable y por eso pues sé que este nuevo libro que está por lanzar es toda una obra llena de investigación. Aparte que... No, ya se lanzó. Se eso, se lanzó en lanzó un ya lugar muy high en Bogotá, en en el Unicentro. centro. Estuvo exitosísimo y se llama 40 años, 40 historias de Armero. Esta es una tragedia muy, muy significativa. Yo creo que es la peor tragedia que ha pasado en Sudamérica, me atrevería a decir, que fue cuando se desbordó ese volcán, Nevado del Ruiz, y se llevó toda una población entera. Y La Maritos, erupción del volcán, sí, sí, se claro. metió allá, investigó y cuéntenos qué encontró el Marito. Chicos, fue un trabajo de 2 años en terreno. Hice más o Ujú. menos 130 entrevistas, 7 viajes allá a la población y recuperé casi 15 gigas de documentos de hace 40 años que permitieron armar el rompecabezas. Un poco de contexto para quienes no son colombianos.
El 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz, que queda en el centro occidente del país, hizo erupción, provocó una avalancha gigantesca calculada en 350 millones de metros cúbicos que se desplazaban a una velocidad promedio de 50 a 55 kilómetros por hora y que generaron olas de 7 metros de altura, arrasó con una población denominada Armero y produjo cerca de 25.000 víctimas. Y la tragedia fue, por supuesto, devastadora, está dentro del top 10 de tragedias a nivel mundial y 40 años después volvemos a poner el dedo en la llaga porque para la época la solidaridad mundial se desbordó, chicos, se desbordó y llegaron equipos de emergencia, ropa, dinero en efectivo, alimentos, todo lo que se puedan imaginar. Y hoy todavía, después de todos esos robos que hubo, hay personas que tienen hoy 70 u 80 años, sobrevivientes de esa tragedia, que viven en la absoluta miseria y todos los días están mendigando un pan para poder desayunar. El libro es un libro absolutamente doloroso, pero necesario, y es la primera vez que luego de 40 años se tocan cosas tan terribles como que en su momento Naciones Unidas a 8 meses o 6 meses de la erupción le ofreció ayuda a Colombia para mandar aquí expertos, sismógrafos, quien les enseñara a los expertos colombianos a hacer alerta y evacuación de manera adecuada, pero sencillamente Colombia dejó pasar 80 días antes de responder a la ONU y es cuando le responde le dice, me interesa la ayuda, pero por favor la pagas tú. De ese tamaño es la No, desidia del Estado. qué Pues, cosa. y también una mareja de corrupción en el momento en que llegan todas esas ayudas, porque hay también un caso de, si no estoy mal, bueno, eran como 26 ambulancias que tenían que llegar y únicamente llegaron dos. Imagínate. Es Pues, una cosa Algo así. terrible lo que pasó en pa- torno al manejo. Todos sabemos de qué tamaño es el compromiso y la ayuda que nos presta la Cruz Roja en todos los países. Por desgracia, para este episodio de Armero hubo un proceso judicial y un proceso disciplinario de la Procuraduría, que es la que investiga en Colombia a los funcionarios públicos, que dejó al descubierto una cantidad de inconsistencias y de aparente corrupción en ese tema. Basta decir, por ejemplo, que el número 3 de la Cruz Roja en Colombia para la época, Carlos Martínez, arregló con una señora cambiar una tonelada entera de ropa para los damnificados por 800 huevos. Huevos que jamás llegaron a Armero y por muñecos de felpa que no se necesitaban en Armero. Mientras hacía ese canje, había gente en necesidad que recibía ropa sucia, ropa rota, ropa vieja, zapatos del mismo pie. Entonces, ese fue uno de los 50 escándalos, como dice Javi, el tema de las ambulancias. Muchas de esas ambulancias, según lo que cuenta el expediente, no lo digo yo, en el libro hay unos códigos QR donde la gente puede tener acceso a todos los documentos para que si quieren profundizar lo vean. Las ambulancias terminaron haciendo campaña política. Además de que, sí. por ejemplo, las motobombas que eran usadas entre ellas para, digamos, evacuar las inundaciones, que hubieran podido salvar la vida de Omaira, la niña esa famosa que se convirtió Ah, en icono de la sí, tragedia porque falleció enfrente de una cámara de televisión. Esas así motobombas fue. que le hubieran podido salvar la vida terminaron en manos de los narcotraficantes del sur del país. Y de ahí para adelante una cantidad de irregularidades que, por supuesto, no tienen nada que ver con lo que hace la Cruz Roja hoy, aquí y ahora. Pasaron hace 40 años, pero ahí están y la gente lo puede contar. Y otro de los grandísimos dramas que relata el libro es cómo hay una generación entera de niños perdidos de Armero. Salieron de Sí, entre para el allá barro iba. vivos, los separaron de las mamás, Lina. Sí, pero fue también un tema de tráfico de niños, ¿verdad? Y secuestros, y bueno, no saben dónde están, y otros han aparecido en otros países, en otros lugares, tratando de buscar a sus familiares. Y Marito, cuéntanos como esa historia que de pronto tú encontraste, que yo sé que conozco el periodista que tengo al frente, sé que te tocó y te sacó las lágrimas. Uy, Dios mío, esto fue un dolor de 2 años, especialmente porque el libro tiene una motivación especial, chicos. Y es que mi abuela materna, quien yo amé entrañablemente, ya no está aquí. Desde que yo era niño me hablaba de Armero, era de un pueblito muy cercano a Armero que se llamaba Ambalema, y Armero era como una especie de Disneyland para ella. Su papá la llevaba allá a comer algodón de azúcar, a comer caramelos, a la feria, a los caballitos, a comer la comida típica de allá. Y cuando sucede la tragedia, mi abuela lloraba porque pues, había perdido centenares de amigos y parte de su memoria de niña. Yo le prometí entonces que algún día yo iba a contar esa historia
Y esa historia nace el día que mi abuelita fallece, llevamos sus cenizas y las lanzamos al río en su pueblo. Y de regreso por la carretera yo veo un letrero grandote que dice Vía Armero. Desvié en el carro, me senté a llorar en lo que hoy es el Camposanto Ah, y ese día nació el libro. Y el libro tiene eso que tú hablas, una cantidad de tragedias como esos niños perdidos. Contexto básico para la gente que no sabe qué pasó. Una de las primeras decisiones, por supuesto, de buena fe, porque la avalancha fue tan bestial que desbordó la capacidad de respuesta de todas las personas entre el Estado colombiano y de los organismos de socorro. Una de esas decisiones un poco equivocadas fue separar a las mamás de los niños. Entonces los niños fueron a templar albergues, a hogares de paso, y de ahí para allá se perdió su rastro porque sus papás, por ejemplo, tenían 6, 7, 8 fracturas. Con el tiempo esos niños terminaron viviendo, como contabas tú, Linita, en hogares de paso y de ahí salieron de una manera que nadie explica a países europeos. Hoy hay 500 casos registrados, documentados de chicos que viven fuera de Colombia y están buscando a sus familiares. El Estado colombiano debió haber costeado de su bolsillo ese cotejo de pruebas de ADN. No, lo hace una fundación que se llama Armando Armero de su bolsillo, con genetistas que ponen plata y pruebas de su bolsillo, y ha habido 5 reencuentros. Y muchos chicos que están buscando a su familia dicen, a mí me sacaron de un albergue y me entregaron a un matrimonio y yo terminé viviendo en Suecia, en Dinamarca, en Francia, en Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo eso? 50 teorías. Nada está probado, pero hay evidencias grandísimas de que eventualmente podrían haber sido vendidos, traficados por bandas o regalados por muchas personas que a la final pues les dieron una buena vida. Y hay historias en el libro de esas las que quieran para que puedan, digamos, hacerse una idea en el contexto completo de lo que pasó. pero fue un momento muy difícil para Colombia porque por ese entonces también estaba el tema de la toma del Palacio de Justicia, que fue otra tragedia grandísima política en nuestro país. Y de ahí los ojos estaban fijados en eso, cuando pum, se nos viene la avalancha encima. O sea, yo tenía en ese tiempo más o menos unos 15, 14, 15 años cuando esto sucedió. No vayan a hacer cuentas. ¿Y qué sucedió? En ese momento mi papá era empleado de una entidad que se llamaba el Banco de Colombia. Y fue tan impactante para él que a los 6 meses de la tragedia tuvimos que viajar a Armero porque él quería ir a visitar la bóveda del Banco de Colombia que quedó en pie. Fuimos a visitar los lugares donde quedaron sus compañeros muertos. Bueno, siempre nos pasa, no sé, que cuando estamos hablando de ciertos temas, se nos corta la señal y digamos como que ya hace parte del programa que nos apagan la cámara, se mueve alguna luz. Cuando estamos hablando de algún tema particular, siempre hay alguito, Lina. Siempre hay algo, pero bueno, les estaba contando. Bueno, no, qué vergüenza con, Sí. con Mario, cosas que pasan y se han vuelto habituales en el programa con varios invitados. No sé A mí me por pasó qué. 1000 veces también en vivo, se me caía la señal. Bueno, esto es gajes del oficio, chicos, y sé que la gente generosamente lo entiende. Sí, es más, les gusta, porque se dan cuenta que la cosa es muy auténtica y muy real. Pero, Marito, te estaba contando que uno de mis mejores recuerdos, o no de mis mejores recuerdos, sino uno de los más tristes, fue ver a mi papá en la bóveda del Banco de Colombia. Tuviste la oportunidad de ir de pronto en algún momento hasta allá, porque fue uno digamos, quedó la caja fuerte del banco. Sí. Lo único que quedó fue en pie esa bóveda y obviamente los ladrones hicieron de todo por desbaratar y sacar todo lo que había dentro de la bodega. Y mi papá en ese tiempo trabajaba en el banco y con él lo acompañé, tendría yo como unos 16 años más o menos, lo acompañé, lo acompañé y me acuerdo verlo con su compañero de la sucursal de Honda, del Banco de Colombia de Honda, llorando los dos porque habían perdido, pues imagínate, todos los compañeros de su oficina de Armero en esa tragedia. Y me acuerdo tanto que pisé, y de 6 meses después pisé donde cayó toda la lava, donde está todo, todavía seguía caliente y mis tenis incluso se alcanzaron a derretir un poco, sí, fue bastante impresionante. Sí es, y la bóveda reposa, si es que uno pudiera hablar de que eso es un atractivo turístico, reposa ahí. Ahí yo fui a visitarle al Camposanto y la gente, los sobrevivientes, le relatan a uno que ha habido decenas de ocasiones en que ladrones llegan a ponerle incluso dinamita a la Sí, bóveda y no la han podido abrir 40 años después con la esperanza de desvalijarla.
Lo que pasa es Sí, que si lograran abrir la liñita, pues ya no tiene billetes que sirvan. Los billetes de la época ya salieron de circulación en Colombia. Entonces, esa es una de las miles de historias, de anécdotas que cuenta la gente. El Camposanto, el sitio donde reposa esa bóveda, entre otras muchas cosas, es una vergüenza absoluta, es un muladar. Desde el año 2013 hay aprobada la que se denomina la Ley de Honores Armero, que incluye la rehabilitación de ese espacio físico, designa 17 entidades estatales, asigna unos presupuestos y unos tiempos para hacerlo, y hoy, a pesar de que el Estado dice que hay un 80% de avance, es un absoluto muladar. Acá en el libro, se los presento ahora sí, Ah, sí. esta es la Solo un portada del poquito. libro, aquí está, 450 páginas muy sabrosas de leer porque son 40 historias, cada una tiene vida propia, y hay también un cuadernillo de fotografías que están aquí, de sitios icónicos de Armero y de cómo quedaron. Quiero mostrarles, por ejemplo, esta foto que es muy bonita y muy diciente, que son una máquina de escribir, a ver si la alcanzan a ver, y unas botellas de sí. soda Ujú. todavía cubiertas por el barro que quedó de la avalancha. Y eso lo hacen en un sitio que llama el Centro de Visitantes, porque la desidia del Estado, la dejadez, ni siquiera ha dado para quedarme en un museo decente que dignifica la memoria de las víctimas y de lo que fue Armero. Le toca a la gente de su propio bolsillo armar, y ven ese tipo de cosas. Y Armero es un monumento a la tristeza, es un monumento a la dejadez del Estado, es un monumento a todas las cosas absurdas que se pudieron juntar. Hubo una alerta advertida, el volcán estaba echando humo desde hacía casi un año, la humareda llegaba hasta la frontera con Venezuela, imagínense, temblaba casi todos los días y aún así no se hizo nada serio. Y 40 años después sigue una deuda histórica de tamaño monumental con toda la gente en Armero, e incluso para que retomemos un poco el tema paranormal, uno de los pocos sitios que se salva de la avalancha en Armero es el cementerio, que hoy Sí, sí. está profanado. Roban los huesos para rituales negros, hacen rituales satánicos, ponen entierros, y hay una cantidad de eventos paranormales tan intensos que los viernes y los sábados en la noche se hacen tours. Llegan una cantidad de turistas a hacer recorridos nocturnos, a sentir esas energías que, se los digo yo que tengo algo de experiencia en el tema. La energía dentro del Camposanto de Armero es absolutamente bestial. Sí, pues, incluso cuando uno va viajando desde Honda hacia la ciudad de Ibagué, y pasas, uno tiene que hacer paso obligado por, o sea, la carretera pasa por la mitad de Armero, y uno alcanza a ver lo que fue en otra época un hospital de 5 pisos. Solamente tú ves un piso, y no es que se haya caído, sino que todo está enterrado. Todo está enterrado, Y sí. cuando pasas por ahí, tú ves, o sea, y si pasas de noche, que es el caso que me ha ocurrido, Tocado, sí, sí. eh, o sea, uno siente eso raro, y digamos como que uno trata de no mirar hacia los lados porque en ocasiones uno ve sombras, y en ese hospital, y como en una especie de ventana, yo veía como sombras que se movían, y uno aceleraba la foto y hágale. Bueno, Marito, Es pero ya que está, absolutamente asustador, así es, y tal como tú relatas, Javi, la última planta del hospital está a nivel de la carretera, y de ahí para abajo está el resto de las plantas. No estoy seguro si son dos o tres, pero de ahí para abajo están, y eso, hoy un muladar, está repleto de murciélagos. Fue una de las pocas estructuras que se salvó al lado del cementerio y dos o tres barrios. Las casas que sobrevivieron están en una absoluta dejación por parte del Estado, y hay una ceremonia un tanto tétrica todos los 13 de noviembre que se conmemora la tragedia, y es que los sobrevivientes, los hijos en este caso, ya no los muchos sobrevivientes y los hijos, llegan a esos restos de esas casas a limpiar la maleza, porque ya los árboles se las tragaron, se tragaron los muros, ¿sí? Y había unas casas absolutamente fastuosas, porque hay que contar que en Armero vivían migrantes británicos, rumanos, afganos, lo que llamamos en Colombia turcos, es decir, toda la migración de Oriente Medio. Y todos ya habían llegado por el río Magdalena y por el ferrocarril a Honda, unas casas absolutamente divinas, fabulosas, de las cuales vi fotografías de la época, y hoy están allá al garete. La tristeza de la gente es tan terrible, chicos, que limpian esas casas como una especie de catarsis, de homenaje a sus antepasados, y les ponen un letrerito, pintan un letrerito que dice: esta casa no está en venta, como si alguien la fuera a comprar, ¿no? Como si se la fueran a robar. La gente todavía está muy dolida en terreno para el proceso de escribir el libro, y lo van a leer ustedes acá. Muchísima gente me decía: Mario, yo le cuento mi historia, pero por favor no diga mi nombre,
porque a mí me da pena y yo no quiero que sepan que eso me pasó. O me decían, por favor, no me grabes, si quiere tome apuntes. Y eso era una dificultad para mí como reportero y como escritor, porque me contaban esa historia, se me quedaban caliente y corra para el hotel a armar una primera versión para luego pulirla, ¿no? Pero ese es el dolor de la gente. El dolor de la gente es que hoy nadie les da razón 40 años después, ni de la plata, ni de los recursos, ni de las ayudas, ni de los niños perdidos, ni de la recuperación de la memoria, ni de los museos, de nada, de nada. Eso es un muladar al garete a la vera de la carretera. Eso es lo que queda de Armero. Armero vive en el corazón y en la memoria de quienes hoy lloran a sus muertos y de quienes, como yo, que tengo sangre tolimense, pues hicimos una tarea de reconstrucción en honor a las víctimas y creo que es un ejercicio periodístico y literario más que necesario. Bueno, Increíble, ¿no? Porque pasen este tipo de cosas y que el gobierno, así como en Armero en muchas otras partes del país, deje de actuar y no haga lo que tiene que hacer realmente. Y pues digamos que eso pasó en el 85, 40 años después, vemos que ese tipo de situaciones se repiten. Como dicen, quien no conoce la historia está propenso a no, y de por repetirla. sí hay momentos en donde se tiene estricta vigilancia del volcán porque puede volver a repetir la historia. Es lo que se dice Sí, y pero se... ya hay Sí, instrumentos que lo hacen y pero no, pero yo creería que seguiría pasando lo mismo, nos roban, no, Dios nos bueno, guarde más pues bien. igual ya en este momento creo que el tema es más serio. Sí, Los claro. sismógrafos están en la posición que debe ser y ya van a Eso. dar una Sí, mejor alerta. Y hay un de hecho, mecanismo de alerta ahora, ¿no? claro, chicos, de hecho, digamos, una tragedia dolorosísima con 25.000 muertos y una generación entera de armenitas damnificados, pues tuvo una sola cosa buena y es que a raíz de eso se creó el Sistema Nacional de Emergencias, migró a lo que llamamos hoy el Sistema Nacional de Riesgo de Gestión de Riesgo de Desastres, que ya incluye tecnología de punta, satelital, expertos, gente en terreno, pero también hay un componente humano incontrolable que sucedió hace 40 años y sucede hoy todavía, y es que la gente pues no quiere dejar lo que lo ata a su tierra. Muchos armenitas me decían, Mario, aquí sí hicieron algunos perifoneos y entregaron algunos volantes, pero ¿cómo se le ocurre que yo iba a dejar mi vida por un rumor? Yo Claro. cómo iba a dejar mi casa al garete, cómo iba a dejar mis posesiones. Armero era un pueblo absolutamente próspero, tenía 29.000 personas y 5 sucursales bancarias, lo cual era rarísimo para un municipio en la época. Lo, Y este tema, pero, tan curioso como la avalancha, fue el tema de lo que desató lo peor de la condición humana. Y hasta el otro día, el 14, llegaron los saqueadores a profanar los cadáveres que estaban enterrados entre el barro para era robar terrible. cadenas, anillos, aretes, todo lo que tuvieran. Incluso a la gente moribunda, cuando terminaban de robar, les empujaban la cabeza para que se tuvieran, se terminaran de ahogar en el barro. Y luego empiezan una cosa increíble, chicos, que está narrada aquí con detalle, pero absolutamente con detalle. Y es como después de que saquean los cadáveres y la gente que está moribunda, empiezan a saquear las casas, a robar electrodomésticos, neveras, equipos de sonido, bicicletas, etcétera. Y cuando ya no había nada que robar, desvalijaron las casas mismas, se Sí, robaron las ventanas, ventanas, puertas, sí. una cosa. Marito, pero bueno, tú que estuviste ahí en esa tragedia tan grande, en ese Campo Santo, estuviste también donde el Papa Juan Pablo II besó la tierra y declaró Campo Santo Armero. Claro que sí, hay una cruz gigantesca en Ujú. memoria a la visita del Papa Juan Pablo II que se produjo en julio del 86, es decir, 8 meses después de la tragedia. Hoy reposa esa cruz gigantesca allá y al lado del resto alrededor es un muladar, como es todo el Camposanto. Y pocos metros después, más abajo, está el santuario de Omaira Sánchez, que es la niña que se convirtió en el símbolo universal de la tragedia porque murió en vivo enfrente de la cámara de Evaristo Canete, un camarógrafo español que era corresponsal de televisión española y que en el libro narra, está entrevistado y narra con detalle cómo él hizo esa entrevista y por primera vez en su vida periodística rompió la cerca de sus propias convicciones porque él me decía, Mario, yo no me inmiscuía en nada que estuviera grabando y él grabó hambrunas, guerras, venía a cubrir cosas en el sudeste asiático, en África, y cuando vio a la niña agonizando, él le dio la cámara al asistente para que grabara y él ayudó a tragarla infructuosamente. Y en la visita de Juan Pablo II, pues la gente comenta cómo fue de fervorosa y de multitudinaria el tema,
y al Papa le comentaron en su momento también cómo fue el tema de los impostores que se hicieron pasar por armeritas y no, me contaba un funcionario de la Nunciatura que el Papa se enteró de ese tema y quedó perplejo. ¿Y a qué me refiero? A que una vez pasa la tragedia se crea una entidad llamada Resurgir para atender a los damnificados y reconstruir el municipio. Pues mientras había gente con 5, 6, 8 fracturas en los hospitales, medio muertos o en condición crítica, vinieron gente de todos los sitios del país a hacerse pasar por armeritas y a recibir ayudas. El censo de 1985 decía que Armero tenía entre población fija y población flotante más o menos 33.000 personas, que no murieron todos, ¿no? Aclaremos que fueron como 23.000 en Armero, más unos pocos más en Chinchiná, Caldas, que es una población vecina. En caso que hubieran muerto todos, que no es cierto porque hay sobrevivientes, habríamos hablado de 34.000 víctimas, en el peor de los escenarios. Pues esta entidad llamada Resurgir garantizó 37.000 personas. Llegaron gente de la costa atlántica, de la costa pacífica, del interior del país e inclusive afrocolombianos que no eran nativos de esa zona. La zona de Tolima es en el centro occidente del país, bastante lejos de cualquiera de las dos costas. Esa fue una de las cosas que más aterró, me contaba ese funcionario de la Nunciatura, al Papa que declaró Camposanto armero y pues digamos quedó perplejo ante la magnitud de lo que pasó. Es que estamos hablando que es en América Latina la tragedia de origen natural más bestial de la que se tenga noticia. En Estados Unidos fue la del monte Santa Elena en mayo de 1980, que fue de proporciones bíblicas también, pero por fortuna no dejó sino unas 50 o 100 personas muertas, pero destrozó kilómetros enteros de vías de tren, de carreteras y un dato ahí que le da a uno la magnitud: murieron 12 millones de salmones en criaderos. De ese tamaño fue lo que pasó en el Monte Santa Elena. Y un viejito agarró un cassette que mostraba imágenes de esa tragedia, que también fue pues prevista y anunciada, pero tuvo pues el correcto manejo del gobierno de Estados Unidos y con esos videos tan impresionantes logró que la gente en Chinchina, el otro pueblito que les digo, tuvieran conciencia y se salvaron. Si no, hubieran muerto muchísimos más. Claro, pues, y aquí vemos no solo la desidia, sino también la corrupción de grupos ilegales que se aprovechan y se apropian de los recursos del país. O sea, que esto no es nada nuevo en el día de hoy de lo que esté pasando, sino viene de mucho tiempo atrás y que se va acrecentando, se vuelve una bola de nieve que va a ser difícil de detener. Y es increíble que en ese momento tampoco las personas que estaban haciendo el censo, pues como que tomaron la precaución de darse cuenta si eran o no eran. O sea, se duplicó la población por arte de magia. Sí, los Digamos damnificados, ¿no? que la tragedia desbordó cualquier capacidad del Estado. Hace 40 años Colombia era un país muy pobre, endeudado a muerte, no se tenía un sistema de respuesta estatal a una tragedia, no tenía un sistema de contratación pública que permitiera, por ejemplo, trasladar dinero de un lado para el otro para atender la tragedia. Y pues hubo mucha gente que pescó en Río Revuelto y la plata se esfumó, sencillamente se esfumó. El cálculo así por encima de los expertos, no hay un número, no hay una cifra, digamos, clara, consolidada, precisa, pero hay gente que habla entre 200 y 300 millones de dólares de hoy, que fueron las donaciones en alimentos, en especie, en dinero, que llegaron a Armero. Como les comentaba, hay abuelos hoy de 80 años que salen todos los días a ver quién les regala un café o un pan para poder desayunar. Viven en casas de alquiler, viven en una habitación, viven en ranchos de Bareque, así en una pobreza que indigna porque el Estado tuvo, si bien no podía controlar lo que pasó y si bien la avalancha lo cogió, como decimos coloquialmente, con los pantalones abajo, pues tuvo la plata y tuvo los recursos y debió haberlos ejecutado y simplemente se esfumaron. Eso es absolutamente indignante y se narra en el libro con documentos que lo soportan. No es que yo me lo inventé ni que me lo contaron, hay documentos que soportan todo lo que yo estoy contando. Mario, Claro que sí. ¿es real eso que dicen que cuando el alcalde o la persona que tenía en ese momento el manejo de Armero quiso ir a ver cuántos recursos habían en materia económica para poder ayudar, ya se lo habían gastado o se desapareció? Hay muchos mitos urbanos, Javier y Lina, pero el alcalde de Armero en su momento, Ramón Rodríguez, quien falleció en la avalancha, recordemos que Armero hace parte del departamento de Tolima.
Sí, A él en la gobernación de ese departamento lo llamaban el loquito del volcán. Uno de sus mejores amigos lo narra en el libro. ¿Por qué? Es que lo que estaba esperando la gente en Armero era una inundación y no una avalancha. ¿Por qué? Unos meses atrás, por cuenta de unas actividades de minería ilegal, se produjo un derrumbe cerca a Armero y creó una represa natural llamada la represa del Sirpe, que amenazaba con venirse hacia Armero, y por eso todo el mundo estaba listo, era como para una inundación y no una evacuación. ¿Qué pasa con la tragedia? El volcán hace erupción, es un volcán nevado, derrite cerca del sí. 2% de la capa nevada, eso se convierte en barro, viaja por los ríos cercanos, pega contra esa represa y arrastra rocas gigantescas de hasta 200 toneladas de peso. De hecho, en el Camposanto hay varias de ellas. Viene y pega, y le pega una de esas rocas a la estación eléctrica, y la tragedia ocurre a oscuras, muchachos, a Sí. oscuras, a las 11:30 de la noche. Imagínense el pánico que uno podía sentir. Hay gente que narra en el libro y dice, Mario, eso era como una licuadora gigante de 10 metros de altura y sonaba como el rugido de un león amenazante. Los relatos son absolutamente crudos de los sobrevivientes que narran historias que uno dice no les tocaba morirse, como es el caso de un matrimonio de don Isidro y doña Cielo de Fraser, que se salvaron ese día 3 veces de morir. Primero porque el carro no les funcionó, segundo porque lo salvó un cargamento de arroz que detuvo la avalancha cerca de su casa, y tercero cuando estaban en la azotea del hospital del que hablaba Javi, del Hospital San Lorenzo, se empezó a llenar y ya se iban a morir colapsados del barro, al punto que don Isidro toma a su esposa, sus 3 hijos y él, y se amarran contra una columna del hospital. Y yo le pregunté, ¿pero por qué lo hizo don Isidro? Dijo, Mario, si nos íbamos a morir, si íbamos a fallecer ahí, por lo menos que encontraran los 5 cadáveres juntos. Porque lo que narra la gente es que veían cadáveres dispersos por todo lo que quedó del pueblo, e incluso desmembrados. Es una cosa absolutamente cruda, pero así fue. Las autoridades lograron identificar 18.000 muertos que fueron a parar inmediatamente a fosas comunes, la mayoría de ellos, porque ya estaban desatadas las epidemias, y más o menos 3 o 4 mil fragmentos de cuerpos, es decir, cabezas, brazos, piernas, troncos que no era posible identificar. Además, la premura de poder enterrar todas esas víctimas, porque lo narra un camarógrafo, Aurelio Valencia, que fue uno de los primeros en llegar. Decía, yo estaba grabando, Mario, esas cosas que haga de cuenta era como ver la del Holocausto nazi cuando de pronto sonaba un totazo, ¡pum! Y el relata, Mario, eran los cadáveres descompuestos que empezaban a estallar dentro del barro. O sea, Ujú. por eso es que la gente dice, pero es que el Estado no hizo nada. Claro, no hizo nada, pero no podía tampoco. Es decir, la magnitud de eso no la hubieran manejado ni siquiera hoy, con toda la tecnología de Internet, de satélites. Miren lo que pasó en el tsunami del sudeste asiático, que había, estamos hablando del 2004, si mal no estoy, y ya había satélites, ya había monitoreo, ya había gente seria alrededor de eso, y pues la naturaleza es absolutamente impredecible e inmanejable. Sí, implacable. Sí, así es. Marito, pero yo me quiero devolver un poquito a un punto de esta entrevista donde tú cuentas la historia de ese camarógrafo que vio morir a Omaira Sánchez en ese momento tan cruel, porque salían las imágenes de Omaira como el símbolo prácticamente de Armero. Fue esa niña que se volvió en ese momento, pues en esta época sería tan viral, que todo el mundo estaba enfocado en la historia de ella. Mandó saludos a su mamá, pidió mucha ayuda, pidió muchas cosas en esos momentos. Cuéntanos qué más detalles te contó él, cómo se sintió y qué sentiste tú cuando estuviste en ese punto. Mira, la historia la narran dos personas. Hay 2 capítulos diferentes en torno a Omaira Sánchez. Contexto breve para quienes no son colombianos. Omaira era una niña de 13 años que quedó atrapada de la cintura para abajo. Las piernas le quedaron aprisionadas por un muro de lo que fue su casa, y ella quedó atrapada a 100 metros de un helipuerto donde pensaban a desembarcar los periodistas. Entonces quedó muy cerca y empezaron a registrarlo. Evaristo Canete empezó a grabarla y la niña le empezaba a contar cómo había sucedido la tragedia, y quien relata adicionalmente en el libro, en el primer capítulo, de hecho, que les voy a compartir, Lina, para que lo puedan obsequiar a la audiencia y puedan leer esos 2 capítulos. Ya les paso el enlace para que la gente lo disfrute. Está el relato de Fidel Díaz, que fue el socorrista que estaba junto a ella
digamos, tratando de distraerla para que la niña no sintiera el dolor tan terrible de las piernas atrapadas. Entonces Fidel narra cómo la niña deliraba y decía que ella era una reina de belleza, luego decía que tenía que hacer tareas y una tarea de matemáticas que tenía que entregar en el colegio, volvía y se quejaba, y todo ese drama que duró cerca de 60 horas, lo único que se necesitaba era una motobomba para poder tratar de succionar el agua y sacar a la niña. Mirar a ver, debajo de la niña estaban el cadáver de una tía y de una prima que colapsaron cuando cayó la casa y ella sentía los cuerpos debajo. Y los socorristas, los cuerpos flotaban y los socorristas volvían y los hundían para que la niña no se impresionara más. Entonces Evaristo narra cómo él graba a la niña, sostiene una conversación con la niña que está detallada en el libro y que lo van a leer todos con ese enlace que yo les voy a dar. Y dice Mario, en 40, 45 años de trabajo, él ya está retirado, hoy vive en España, fue la imagen más terrible que yo grabé y me marcó para toda mi vida. Mientras tanto, Fidel dijo, hermano, llegó la primera motobomba, cuenta Fidel, y no funcionó, desgraciadamente no funcionó y tuvimos que esperar como casi un día más para llegar la segunda motobomba. Llega, empieza a succionar, estaban en ese proceso de sacar el agua para intentar salvar la niña, cuando de pronto la niña le da un paro cardíaco y fallece. La niña no pudo estar con su mamá, que estaba en ese momento de la tragedia en Bogotá, era enfermera y estaba renovando su permiso profesional. Eso hay una cantidad de detalles de cómo fue esa conversación íntima entre Baristo y la niña y entre Fidel y la niña, cuando la niña le decía, yo me llamo Sandra Borja Calda, yo soy la reina de Colombia, la que estaba recién elegida en el año 84, era la entonces reina del reinado de belleza de Colombia, que es un evento que paralizaba ese país en ese momento. El nivel de detalle con que cuentan ambos esa tragedia hace que la gente descubra cómo fue ese momento que convirtió a Omaira en símbolo universal de la tragedia. Pero hay otra Omaira que también está relatada en el libro con un drama igual. Lo que pasa es que no tuvo los reflectores de los periodistas encima. Omaira estaba embarazada, le cae la pared también encima, queda atrapada con su esposo al lado. Su esposo agoniza y le dice, dame tu mano que yo te voy a cortar las muñecas para que te desangres y mueras. Y ella decía, no, yo no me puedo dejar morir por mi bebé. La sacan después de 3 días, la llevan a un hospital, casi pierde el bebé, se la llevan para otra ciudad a atenderla y cuando ella se despierta le habían cortado las 2 piernas para poderla salvar. Tuvo el Ah, bebé y lo salvó, pero perdió sus piernas y hoy, 40 años después, sigue peleando judicialmente para que de manera regular le entreguen las prótesis. Y de ahí para allá, todas las historias que se puedan imaginar, todas son dolorosas, pero todas son necesarias saberlas porque este libro, pues, como dicen las mamás, no es porque sea mi hijo, pero es muy lindo y tiene un trabajo de 2 años intensos tratando de guardar el equilibrio entre ese dolor que es inevitable y el respeto por las víctimas y sus sobrevivientes. sí, Marito, y volviendo como un poquito al tema paranormal, de todos esos lugares donde tú estuviste, que tuviste la oportunidad de sentir, porque por eso vuelvo y les digo, sé el periodista que nos está hablando, que es un hombre muy sensible y muy susceptible a este tipo de cosas, ¿dónde fue donde sentiste como la mayor tensión, el mayor dolor, o que te haya ocurrido algo paranormal que tú hayas dicho, bueno, aquí me están acompañando y estoy solo? 3 sitios. Primero, el cementerio. O sea, de hecho, cuando tú llegas, como narraba Javi, por la carretera es inevitable ver el Camposanto porque queda a la orilla de la carretera. Tú te bajas, Lina, vas al famoso centro de visitantes, ese es de donde les digo que hay objetos, y ahí contratas un guía que te haga el recorrido, te cobran más o menos $10, 40.000 pesos colombianos, y entras y tú recorres 2 calles hacia abajo, luego giras a la derecha hacia donde está el sitio del cementerio, te empieza a doler la cabeza, te empieza a dar escalofrío, te erizas, ¿cierto? Los árboles suenan mucho, hay unos ruidos que no parecen ruidos naturales. Y los guías le dicen a uno, acá hay, digamos, todo tipo de experiencias. De hecho, hace unos años fue una chica chilena, reportera, colega nuestra, y la gente lo puede buscar en YouTube, donde ya vaya a hacer esa visita, se le acaban las cámaras. Hay gente que toma fotografías y aparecen las fotos de las personas sin cabeza inexplicablemente. Digamos que el Camposanto es el más duro. Luego el hospital del que hablaba Javi, el Hospital San Lorenzo, porque ahí fallecieron muchas mamás en la sala de neonatos con sus niños en brazos. El libro narra
cómo encontraron a 4 mamás vivas al otro día, sosteniendo a los niños así, para evitar que se murieran ahogados entre el barro, hasta que los brazos no les dieron y soltaron los niños, se murieron ellas deshidratadas y se murieron los niños ahogados en el fango, otras las salvaron. Y el tercer sitio es clarísimamente el sitio donde Mayra, en el oratorio, eso debería ser una cosa bonita, debería ser una cosa sagrada. Hay un muro que les voy a mandar unas fotos para que las compartan también, donde hay unas pequeñas placas de agradecimiento porque la gente dice que Omaira obra milagros, sanaciones inexplicables, cánceres terminales que se fueron, el regreso de gente que hacía mucho tiempo no sabía. De hecho, uno de los secuestrados por las FARC durante mucho tiempo, el exgobernador Alan Jara, tiene una placa, su familia puso una placa de agradecimiento porque le pidieron a la niña que lo liberaran. Entonces ahí se siente una vibra muy bonita, primero es estremecedor, pero cuando uno se acerca al sitio donde falleció la niña, donde estuvieron Evaristo y Fidel auxiliándola en su agonía, ahí el sentimiento cambia enseguida, es una paz total. A 50 metros de ahí hay otro oratorio, entre comillas, que es utilizado para hacer rituales de brujería negra y la Iglesia Católica está en esa pelea para que eliminen ese segundo oratorio en homenaje a Mayra, que incluye ritos satánicos, cosas de brujería, entierros y ese tipo de cosas. Como que se mezclan las dos energías, ese sitio que está dedicado a esas cosas oscuras y el de Omaira, que inexplicablemente ocurren cosas que no son de este mundo. De hecho, la Iglesia Católica está recopilando todo ese tipo de pruebas, de sanaciones, de supuestos milagros que ella hizo para empezar el proceso de beatificación de Omaira ante las autoridades del Vaticano. Wow, espectacular. Bueno, Marito, pero no te puedes ir de nuestros micrófonos sin contarnos un poquito sobre esa segunda parte de Confesiones de una bruja también. O sea, muy interesante todo lo que nos has hablado, pero este tema... ¿No? Y lo que la gente va a poder ver Claro. este 30 de noviembre en el Tower Bueno, en Miami. y les voy a contar algo de lo que he hablado en algunas ocasiones, pero dado que mucha gente nos acompañó en ese primer encuentro, yo no quería Nosotros hacer el fuimos segundo uno. libro. Yo te Sí, conté, Lina, algún día que sí, sí, charlamos, sí. te dije, yo no quería hacerlo. Audiencia y Javier, ¿por qué no quería hacerlo? Exactamente por lo que les conté al principio de esta charla, y es que yo sentía cosas muy terribles de soportar. Y lo peor es que yo me tragaba todo ese susto solo, yo nunca le conté a mi madre, a mi hija, a mis hermanos, a mis amigos, a nadie le conté. Pero me tuve que cambiar de apartamento a este donde estoy ahora, ¿no? Era tan intenso. Pero ¿qué pasó? La gente, el cariño de la gente se desbordó mucho. Confesiones de una bruja fue uno de los 3 libros más vendidos en Colombia, eh, gracias a la generosidad de la gente y a colegas como ustedes que nos abren estos espacios para charlar. Y la gente empezó un día, vamos a un conversatorio con Sofía y alguna persona le dice, oye Sofía, pero imposible que no haya más cosas que contar, ¿no? Y Sofía se le ocurre decir, no, chicos, si lo que está narrado en Confesiones no es ni el 10% de lo que Mario vio cuando hizo el trabajo de reportería a mi lado. Y empieza la gente en redes sociales y dele, y dele, y dele. Y yo me Queremos sentí, más. cogí el asador y volví a volcar todo mi cariño en el segundo volumen que se llama Legado de una bruja, que es más piel que el otro, porque está dividido en 3 partes, se narra a 3 voces. La hija, la única hija que le queda viva, recordemos que sus 2 primeros hijos murieron porque ella se peleó con un demonio que se los mató. Lo narra su hija, la primera parte, luego su nuera, una esposa de uno de esos hijos muertos, y la tercera parte, los nietos. Entonces, recordemos que la bruja se volvió drogadicta, se volvió alcohólica, adicta al poder, al dinero, y cae a todo lo profundo de esas perversiones, y esa misma familia que ella destrozó a punta de brujería negra, de drogadicción, de alcoholismo, de sustancias prohibidas, de arrogancia, que ya había perdido 2 hijos, que estaba quebrada y estaba en el fondo, solo pudo salir a flote gracias al amor de su familia. Entonces el legado de una bruja es como Amor y Control de Rubén Blades, ¿cierto? Como eso que nos cuenta Rubén en ese himno, pero no deja de tener aventuras de las que hay, como las que hay en el primer libro. De hecho, incluye una historia con Cristiano Ronaldo. En el año 2008-2009, Cristiano sale un brujo español llamado Pepe Rus y lo pueden buscar en Google, ahí está, y en el libro también está, a decir que lo contrató una exnovia despechada de Cristiano para volverlo un hombre de cristal. Y mostró una hebra de cáñamo con 7 nudos. Dijo, cada que yo desate un nudo de estos, Cristiano va a sufrir una lesión grave.
desata el primero y Cristiano se lesiona jugando con el Real Madrid, desata el segundo y se lesiona jugando con la selección de Portugal, y un reportero del diario El Tiempo, que es el más influyente en Colombia, va a visitar a Sofía y le cuenta, ¿eso es posible o no es posible? Y Sofía le cuenta, el reportaje lo puede buscar en El Tiempo en Google, El Tiempo, Sofía del Guercio, Cristiano Ronaldo, así lo pueden buscar. Y Sofía luego para el segundo libro cuenta todos los detalles de cómo ella, por voluntad propia, sin que Cristiano se lo pidiera, hizo un hechizo, un sortilegio para quitar todos los beneficios que le hicieron a Cristiano. Tan le funcionó el tema, tan efectivo fue lo que hizo Sofía, que el propio brujo que había maldecido a Cristiano lo llamaba a insultarla todos los días porque le estaba quitando, digamos, todo ese poder. Otra de las historias fabulosas que se cuentan en el legado es cómo el jefe de escoltas de alias el Mexicano, que fue uno de los grandes patrones del narcotráfico de Colombia después de Pablo Escobar, secuestra a la mamá de una de las mejores amigas de Sofía y le dice, si usted no me lleva a donde mi patrón dejó un tesoro de 83 lingotes de oro, yo mato a la mamá de su mejor amigo. Y Sofía, gracias a todo ese poder esotérico que ahora hace para el bien, logra encontrar ese tesoro. Y de ahí para allá, historias fantásticas, pero el legado tiene mucha piel. Yo siempre le digo a la gente, mientras en el primer libro, en Confesiones, la lección es, no se metan con la brujería porque no hay brujería buena, ni negra, ni amarilla, ni azul, ni roja. El segundo libro es cuando tú sacas todo de la maleta de tu vida y miras en el fondo a ver qué queda dentro. Queda una sola cosa, chicos, tu familia. ¿Quién te aguanta? ¿Quién te respalda? ¿Quién te fortalece? ¿Quién te arropa? Uno en la vida cambia de casa, de carro, de empleo, de ciudad, de amigos, de pareja, de sexo si le da la gana, lo cual es muy respetable, pero de familia no. Así Entonces es un es. homenaje a vuelve al cauce del amor. Si esta familia tan disfuncional que ella destrozó fue capaz de perdonarla y sacarla adelante, tú que vives peleando con tu papá, tú que no hablas con un hermano, tú que vives agarrado con tu pareja, ¿por qué no reparas en que la vida es un ratico y no nos deja otra cosa sino aprovechar ese amor que es el paso terrenal que tiene todo el mundo aquí? El libro es otra cosa, es el yin y el yang, es el blanco y el negro, es el tránsito de Sofía de la maldad a la bondad, pero no deja de ser emocionante porque tiene historias como la que les acabo de contar. Excelente. Marito, y una aquí, a ver si podemos adelantar la sorpresa. Vamos a tener algo de la bruja en nuestro set, en esta charla tan especial. ¿Algún videíto, alguna Claro que llamadita con sí, ella? claro ¿Sí? que sí. Vamos ¿Qué? a tener un contacto con ella en vivo para que pueda saludar a la gente. Ella no puede viajar pues ya por un tema de salud, no puede viajar ni siquiera a Bogotá, ya vive en Barranquilla, es muy difícil. De hecho, hubiéramos querido que nos acompañara en la noche paranormal, pero por supuesto vamos a tratar de conectarla en vivo para que ella los salude y les cuente conmigo de primera mano cómo ha sido todo ese universo que descubrimos juntos y que, como les hemos dicho a todas las personas hasta la saciedad, chicos, detrás de la brujería no hay nada bueno, no se metan con ello. Ella les va a contar, ella perdió 2 hijos por andar metida en la brujería negra y es una señora muy poderosa que tiene un don, que puede hacer sanación de manos, pero le gustó la plata, el poder, la droga, el alcohol y se enamoró de unos imposibles que le hicieron perder su familia y su vida. Era una señora que a los 9 años, en vez de estar jugando con Barbies, jugaba con muñecos, pero de vudú. De esa manera perdió el control sobre sus emociones y sobre su vida misma, ¿no? Y por supuesto ahí Sofía les va a contar y vamos a estar charlando todos, va a ser una charla interactiva que vamos a tratar de tener con ella. Esperemos que esté bien de salud para ese día porque tiene unos quebrantos bastante serios, pero ahí vamos a tratar de hacer todo lo posible para que ella nos acompañe virtualmente. Bueno, Excelente. 30 de noviembre, Tower Twitter Miami, Yo esta estoy noche 30 de octubre, paranormal. 30 de octubre, Sí, 30 de ya, octubre, ya, 30 de octubre, octubre. y se Noche acaba el paranormal, año. 30 de se octubre. acaba el año, Acaba el año. el 30 de octubre. 30 de Y octubre para toda y la gente que quiere, que me ha preguntado por redes sociales dónde compran Armero 40 años, 40 historias, pues lo pueden comprar quienes están en Colombia en todas las librerías principales, la LER, la Nacional, la Panamericana. Para quienes están fuera del país, lo pueden comprar en Amazon, en Busca Libre, en todos los portales, en Audible, en Google Play, en Google Books, por todo lado en versión digital. PDF. Y guardo esta primicia para ustedes, chicos. El 30 de octubre, justo el día de la noche paranormal, va a salir el audiolibro que lo voy a narrar yo. Y eso es otra cosa que la gente ha pedido muchísimo
porque pues hay gente que a nosotros nos encanta esto, o leer los libros, abrazarlos, Sí, tocarlos, palparlos, sentirlos, pero hay gente que por sus ocupaciones o porque tienen muchos tiempos muertos prefieren el audiolibro. La sorpresa y la primicia para ustedes, chicos, es que el 30 de octubre sale al mercado el audiolibro, yo lo narro, tiene los mismos contenidos y acceso también a los códigos QR. Quienes quieran Ya. comprar Confesiones de una bruja o El legado de una bruja, lo mismo. Ah, bueno, el de Armero también lo pueden comprar en la página de Penguin Libros Colombia. ¿Dónde pueden comprar Confesiones de una bruja y El legado de una bruja? Lo pueden comprar en www.testigodirectoeditorial.com y a través de las plataformas de PDF también. Y les voy a dar un regalo, Lina, y te lo dejo el día que nos veamos para la noche paranormal. Y es un ejemplar del legado de la bruja para toda la gente que hoy nos está acompañando viendo esta entrevista. Tú pones una tareita y el que la haga mejor, se lo entregamos. Ojalá esa persona vaya a la noche paranormal. La tarea pudiera ser que nos acompañe a la noche paranormal y yo le voy a regalar un ejemplar del legado Y autografiado firmado, claro. para toda la gente que hasta ahora nos está acompañando para que se entretengan con un libro que también tiene mucho cariño detrás. qué Bueno, bueno, ahí Marito. está. Muchas Y gracias por para ese y regalo. para que esa persona tenga el libro, pues muy fácil, se tiene que escribir ya sea en el Instagram o en el TikTok de La Otra Realidad, que es La Otra Realidad Oficial con doble F, y nos ponen allí alguna cosa. Vamos a estar subiendo los contenidos de Mario, entonces en esos contenidos nos van a decir libro, por Y decir ya, algo. y va, listo. Y Y le otra vamos a chequear la sorpresa boleta. para otra Y le vamos y a dar la otra boleta sorpresa para que lleve para a quienes Mario. están. Una sorpresa adicional para quienes están en sintonía de la otra realidad, y es que en la conferencia, además de tratar a tener a Sofía, vamos a hacer todo lo posible, depende un poco del estado de salud de ella, les vamos a mostrar cómo se hacen algunos de los sortilegios de ella recreados con herramientas de inteligencia artificial. Yo me eduqué para eso, hice un posgrado, una maestría en el tema, y les voy a mandar un clipcito para que se antojen y la gente pueda ver de qué tamaño es la magia de la inteligencia artificial, cómo esos relatos y esos sortilegios que ella narra en ambos libros, pues se pueden recrear con inteligencia artificial. Pues aquí estaremos supremamente Bueno, pendientes buenísimo. hasta, mira, inteligencia artificial, todo tenemos en esta charla, no se la pueden perder. Este 30 de octubre en el Tower Theater En estaremos ahí Miami, en sí. Miami, calientitos, deliciosos y pasando una noche de Halloween espectacular. Bueno, yo creo que a nuestra brujita el 31 va a estar ocupada. Claro, pues el día más fuerte, me imagino, Mario. Esta época es especial para este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué te habría dicho, digamos, en este caso, nuestra querida bruja para este día? No, no, el 30 y el 31 de octubre son, y ella lo cuenta en ambos libros, son días muy especiales para que se dedican al mal, ¿no? Gran parte de los sortilegios perversos se hacen en los días antes y durante Halloween y el jueves y viernes santo. En Halloween ella no da abasto, por eso también un poco es que tengamos suerte con su agenda y con sus temas de salud, pero lo que le dice uno a la gente siempre es, por favor, dejen eso quieto, no se metan con eso. Mucha gente, se los cuento por redes sociales, me escriben unas historias tan bestiales y tan dolorosas que estoy seguro que pudiera escribir un tercer libro sobre qué me cuenta la gente de brujerías que les han hecho. Incluso me piden que los ponga en contacto con Sofía. Yo les digo, por favor, no se metan en ese mundo. Hay gente que está en su entera libertad de hacerlo. Yo no soy, por supuesto, quien para prohibirlo. Solamente fui escribano de una realidad que vi y que está narrada en ambos libros, pero la gente, mi consejo muy respetuoso es no se metan con ese tema, que no hay nada bueno detrás de eso. Sofía logró superarlo gracias a una redención que se narra de manera muy detallada en ambos libros, pero tuvo suerte, pudiera haber terminado muy mal, ¿no? No solo por cuenta de su universo negro, sino por sus adicciones y por su vida tan terrible. Ojalá con la suerte que tengamos, pueda ella contarles de viva voz algunas de esas experiencias. Y nada, para quienes quieran charlar conmigo, aquí vean, aquí están mis redes sociales, Marito Villalobos, para que se comuniquen. Yo siempre contesto todos los mensajes, de todo el mundo, por temas de agenda, de cosas que estoy haciendo, pero nada, y nos vemos en octubre para vernos con la otra. Estaré entregando el libro firmado, el legado a la persona que ustedes decían que hizo mejor la tarea. Bueno, chicos, Excelente, Bueno, Marito. Marito, ya saben, Marito Villalobos, las redes sociales de Mario. Y pues de esta manera estamos llegando al final de esta otra realidad a través de Gif Radio, la radio que va contigo.
www.tugiradio.com y descárguenos también en la aplicación en iOS o en Android para que siempre estemos contigo. Recuerden aquí en YouTube darle a la campanita, suscríbanse al canal si les ha gustado esto y quieren muchos más temas como este. Y por supuesto este 30 de octubre, no noviembre, 30 de octubre, Tower Theater, pues allí estaremos con esta noche paranormal. Gracias, Mario. Chicos, un abrazo, mi cariño, mi afecto desde la distancia y espero abrazarlos personalmente el 30 ya. Todos a Así comprar la será. boleta, tickery.com. Allá van a estar no solamente yo, sino tres de los más tesos, los de verdad tesos, los papás de los pollitos, entre ellos el gran Esteban Cruz, gran amigo, es un Sí, Sí. tipo que sabe mucho del tema paranormal, Fepo también, en fin, toda la banda va a estar allá reunida, vamos a pasar una noche increíble en donde ustedes se van a dar cuenta que eso de lo que se habla, de que eso de que no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. Eso es absolutamente cierto. Un abrazo grandote. gracias, Esta es Marito. la otra realidad. Gil Radio. Vamos contigo.